Esto en el caso del líquido se enfría de vapor recalentado, pero ¿qué ocurre cuando tenemos una condición como esta? Pregunto, para ubicar un punto sobre la curva, ¿cuántos datos necesito? Por ejemplo, este punto que acabo de marcar, lo he agrandado, ¿con qué información lo puedo ubicar? Esto es importante que usted lo tenga en cuenta, le preste atención, porque usted va a manejar información para resolver los problemas. Y son cosas elementales que si no las sabe, después va a tener problemas, confusiones, errores. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos datos necesito para ubicar un punto sobre la curva? Acá. 2. ¿Cómo dos? A ver, si yo digo la presión es P, entonces me vengo por esta línea horizontal roja y me encuentro con el punto. ¿Acaso me hace falta algo más? ¿Me entiende lo que digo? Es el único punto sobre la curva que corresponde a la presión P. Sobre la curva. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo o no? Sí, bien. O yo puedo marcar este valor de temperatura y me vengo por acá y me topo con ese punto, que es el único con el que me puedo topar sobre la curva. ¿Lo ves? Entonces, ¿cuántos datos necesito para ubicar ese punto? 1. 1. Y entonces así nos encontramos con que en el caso del líquido saturado y el vapor saturado seco, usted necesita un solo dato. Lo que quiere decir que el formato que se utiliza para la presentación de las tablas del líquido saturado y vapor saturado seco, que están fundidas o fusionadas en una sola presentación, ya no tienen esta característica que marcamos acá de tener doble entrada. Va a ser una tabla de una sola entrada y entonces el formato es así, que es el más común. Usted tiene valores de presión en primera columna, que podrían ser de temperatura también. Algunas tablas están con esto invertido. E inmediatamente tiene una columna de valores de temperatura, otra de volumen específico de líquido saturado, otra de volumen específico de vapor saturado seco. A veces entre estas dos columnas hay una central que es la diferencia entre esos dos valores. A veces. No todas las tablas vienen así. Entonces, fíjese, si yo conozco la presión, por ejemplo, este valor, entonces me entro por acá, inmediatamente voy a saber cuánto es la temperatura, cuánto es el volumen específico del líquido saturado, cuánto el del vapor saturado seco. ¿Está claro? Entonces nos vamos a encontrar con estos dos formatos de tablas, tanto para el agua como para el freón 12, que seguramente también tiene tablas, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí, ingeniero. Ya. Yo le sugiero a usted que le preste un poquito más de atención a las tablas y mire los detalles en cuanto a valores, en cuanto a cambio de esos valores a medida que se modifica la presión, se modifica la temperatura. Y entonces eso le va a dar una mejor luz para que usted pueda manejar la información cuando le toque resolver los problemas. Parece cargoso lo que estoy diciendo, pero a la hora de la verdad no lo es. Ahora, usted examine cuántas tablas tiene, por ejemplo, en el caso del agua. ¿Qué tablas tiene? Alguien que me responda.
hay tabla de temperatura y hay otra de presión. No. Estoy preguntando cuántas tablas. ¿Hay una tabla para líquido saturado y vapor saturado seco? Sí, que hay una para cada una. Ya. ¿Hay una tabla para vapor recalentado? Sí. Sí, también. ¿Y qué faltaría? Líquido subenfriado. ¿Tiene tabla de líquido subenfriado? Pregunto, ¿tiene tabla de líquido subenfriado? Con ese nombre creo que Sí. no. Ya. A veces al líquido subenfriado se lo llama líquido comprimido. ¿Tiene tabla de líquido comprimido? Y enseguida voy a aclarar. ¿Ah? Sí, ¿Tiene? ingeniero, la primera tabla. Ya. Si no la tiene, la puede buscar en el anexo del Gordon, el texto que se le recomendó. Debe estar con el nombre de líquido comprimido, si no me equivoco. ¿Está con ese nombre? A ver, usted que tiene la tabla, fíjese qué título tiene. El mío es elaborado por una persona, ingeniero. Ya, pero ¿con qué nombre está? No, Líquido no, no subenfriado, está con líquido. gordo, está con presiones para el agua y funciona esa tabla para líquidos enfriados, líquidos saturados, mezcla y vapor saturado. No tiene líquido subenfriado, entonces. Yo quiero que me confirmen qué es lo que tienen a mano, que van a manejar ustedes cuando estén resolviendo los problemas. Pregunto nuevamente, ¿tienen tabla de líquido subenfriado? No logro que me respondan. Al parecer no. Del mío es líquido comprimido. ¿Ah? Del mío es ¿Usted líquido tiene, comprimido. tiene tabla de líquido comprimido? Sí. ¿Sí? Ya. Y esa tabla seguramente tiene este formato que aparece acá, este que estoy mostrando a la derecha. ¿Sí o no? Sí. Ok. Bueno, en caso que no tenga tabla de líquido subenfriado, que no son de uso común, o de líquido comprimido, no son de uso común, se apela a una cualidad que tienen los líquidos que se llama incompresibilidad. Y ahora me voy a referir a eso, que le va a resultar una simplificación en el manejo de la información, para no tener que operar con la tabla del líquido subenfriado. Voy a borrar un poco. Acá. Entonces, a ver, acá en el diagrama PB, lo voy a marcar con color azul para que se destaque. Quiero que me digan qué representa este punto. Si quieren, llamémosle A este punto. ¿Qué representa el punto A? Líquido saturado. Líquido saturado. ¿En qué condición se encuentra ese líquido saturado? ¿A la presión P o a la temperatura T? ¿Por qué digo O? Porque ya sabemos que solamente necesita un dato. Y ese dato puede ser temperatura o presión o volumen específico. ¿Cierto?
Ahora voy a marcar otro punto. Quiero que me digan qué representa este punto, que lo marco con la letra B. ¿Qué representa? Líquido subenfriado. Líquido subenfriado. ¿En qué condiciones está ese líquido subenfriado? Le voy a poner a este dato P' para no confundir con P. Está a la presión P' y a la temperatura T, ¿cierto? En este caso necesitamos dos datos. Ahí lo tenemos. ¿Qué tienen de común el líquido saturado A y el líquido subenfriado B? La temperatura. La misma temperatura. Y algo más que podemos añadir. Resulta que la isoterma entre A y B prácticamente es una línea vertical. ¿Recuerdan cuando describíamos el proceso de compresión, de licuación? Y decíamos, cuando todo está como líquido y se comprime, por más que se aumenta la presión, el volumen no cambia. De donde resulta que el volumen específico de A es muy aproximadamente igual al volumen específico de B. Y esta es una muy buena aproximación que traduce justamente lo que yo he mencionado anteriormente, denominado incompresibilidad del líquido. ¿Qué significa eso? Que el volumen del líquido prácticamente no cambia con el valor de la presión. Por más que se aumente o se disminuya la presión, el volumen específico permanece prácticamente igual. Entonces, esta aproximación es factible de usar cuando yo necesite conocer las variables de estado correspondientes a una condición de líquido subenfriado. Y así como lo estamos haciendo con el volumen específico en este momento, también se lo puede hacer con otras variables de estado que vamos a ir conociendo más adelante. ¿Está claro lo que estamos planteando o no? Sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Supongamos que yo le diga, usted tiene un líquido enfriado a tal presión P' y a tal temperatura T. ¿Cómo va a proceder para buscar el volumen específico de ese líquido enfriado? Con esta temperatura T, usted se va a venir acá a la tabla del líquido saturado, ¿cierto? E inmediatamente va a encontrar este volumen específico del líquido saturado, que se lo va a asignar al líquido subenfriado porque prácticamente son valores iguales. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ya, esto les va a ahorrar la necesidad de tener que apelar a las tablas de líquido subenfriado. Ahora, ¿por qué se lo llama líquido al líquido subenfriado también líquido comprimido? Pues la razón es sencilla. Si usted quiere ir de A a B, ¿qué tiene que hacer? Estoy hablando del diagrama PV. Si usted quiere convertir A en B, ¿qué tiene que cambiarle? Mayor presión. Mayor presión. Lo tiene que Comprimir. comprimir. Por eso es que a B se lo llama también líquido comprimido. ¿Lo ven? Bueno, creo que estamos aclarando todas las cosas. Con todo lo que hemos venido
conversando sobre los diagramas, sobre las tablas ahora, ya estaríamos en condición de empezar a manejar las tablas para contestar preguntas, pues, ¿no? No sé qué cosas han ejercitado ya con el ayudante. Quisiera que por favor me lo comente. Hemos realizado ya unos ejercicios básicos ya con la tabla, Inge. Ya, bueno. Entonces, me anticiparon, pero no está de más que insistamos en las cosas, ¿no? Porque muchas veces uno agarra las tablas y las usa simplemente mirando los números, pero sin pensar el significado de esas tablas, ¿no? De esos valores que aparecen en las tablas. ¿Qué tipo de ejercicio han hecho con el ayudante? A ver, así a grandes rasgos, descríbalo. Definición de estados. Definición de estados. Han calculado títulos, han usado ese Sí, valor de título. Y calculamos títulos. entalpía, entropía, energía interna también, con los datos de la tabla. Ay, energía interna, bueno, de eso vamos a hablar cuando empecemos a desarrollar la primera ley, pues, ¿no? Que nos falta mucho ya para que entremos. Si hay actividades la próxima semana, normales, entonces ya vamos a estar trabajando la primera ley en la próxima semana. Y de acá a unas 2 semanas, 3 semanas, ¿cuánto más? Tendríamos que estar dando examen. Así que les voy avisando para que se vayan mentalizando la cosa del examen. Bueno, de todo lo que vayan haciendo en la ayudantía, si les quedara alguna duda o algo que quieran consultármelo, voy a redundar a mí, lo pueden hacer, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Bueno, ¿preguntas sobre todo esto? ¿Nada? ¿Puedo comenzar a hablar de otra cosa? ¿Puedo borrar? Ya, entonces voy a borrar. Y lo que nos hace falta repasar, porque en realidad es un repaso rápido, es acerca del calor y el trabajo mecánico, para poder introducirnos posteriormente a analizar la primera ley de la termodinámica donde aparecen estas variables. Entonces, hablando de calor, cuyo símbolo normalmente es Q, debemos indicar que este fenómeno tiene como causa una diferencia de temperatura, o gradiente de temperatura se llama, ¿no? También. Es decir que si tuviéramos un sistema termodinámico, como este que estoy esquematizando así, el calor es una forma de energía que puede fluir desde el sistema hacia el medio exterior y o viceversa, dependiendo de la temperatura. Es decir, el sentido en el que se mueve el calor está definido por la diferencia de temperatura, siempre de mayor a menor temperatura. Y debemos indicar de que esto es, digamos, un fenómeno absolutamente natural. Hay un conjunto de fenómenos que ocurren en la naturaleza que se los suele denominar fenómenos espontáneos. Espontáneos. Sería bueno que usted anote este término y busque qué otros fenómenos, así como el calor, están presentes en la naturaleza. Sobre todo, es importante que usted tome conocimiento de esto por el hecho de estar estudiando esta carrera, ingeniería química.
Bueno, si la temperatura entre el sistema y el medio exterior es distinta, entonces hay un gradiente de temperatura, va a ocurrir el fenómeno calor. Por lo tanto, cuando hablamos de calor, estamos hablando de una forma de energía en movimiento, como que si fuera una corriente, así como usted encuentra ese fenómeno que se llama corriente eléctrica. A ver, pregunto, ¿cuándo ocurre una corriente eléctrica? ¿Y a qué se debe? ¿Alguien puede responder eso? Porque es un fenómeno similar al calor, similar. Es otra forma de energía, pero que también tiene esta característica de ser una energía dinámica, es decir, una energía en movimiento. Creo que se da cuando hay un diferencial de potencia entre dos puntos. Claro, y ese diferencial de potencial sería equivalente en el caso del calor a la diferencia de temperatura, ¿verdad? Y la corriente eléctrica, es decir, es que llamamos intensidad, amperios por que circula en un conductor, entonces sería equivalente al valor Q, ¿cierto? Bueno, lo importante de esto es que, fíjense que este fenómeno calor existe, voy a ponerlo así, en condición de desequilibrio. ¿Se dan cuenta de lo que estoy mencionando? Para que el fenómeno calor exista o se presente, tiene que haber una diferencia de temperatura entre el sistema y el medio exterior. Es decir, tiene que haber un desequilibrio térmico. Por lo tanto, acá ya se nota una diferencia radical en relación con las variables de estado, que son valores que corresponden a condiciones de equilibrio. El otro detalle es que esta forma de energía atraviesa el límite del sistema, cruza la frontera del sistema hacia adentro o hacia afuera. Y el otro detalle es el siguiente. A ver, si yo tengo un proceso termodinámico, este proceso se caracteriza porque se parte de un estado termodinámico inicial y se arriba a un estado termodinámico final. Pero esto es equilibrio y esto es equilibrio. Si durante este proceso se presenta el calor, se va a presentar cuando exista, ya hemos dicho, un desequilibrio térmico, ¿verdad? Es decir, que lo que estamos describiendo acá es lo que ya antes hemos dicho. Proceso termodinámico, un cambio de estado, y para que ocurra el cambio de estado tiene que haber algún tipo de desequilibrio. En este caso nos estamos refiriendo a desequilibrio térmico. Por lo tanto, solamente va a existir este fenómeno que se llama calor mientras esté activo el proceso termodinámico. Quiero que me digan, si el sistema termodinámico en cuestión se encuentra en la condición inicial, ¿existe calor? No, No. No, Podríamos decir que Q es cero. ¿En el estado final existe calor? tampoco. Tampoco. Y entonces solamente va a poder existir calor durante el desequilibrio.
Y estoy anotando esta característica, es decir, pueden haber fenómenos, procesos termodinámicos en donde no haya un desequilibrio térmico y entonces, ¿cómo se llama este tipo de fenómeno? Adiabático. Adiabático. Bueno, lo importante es esto, que el valor de Q podrá ser distinto de 0 durante el acontecimiento que estamos llamando proceso termodinámico. La pregunta es, ¿y de qué va a depender este valor Q distinto de 0? Es decir, el tamaño de Q. Y entonces ahora tenemos que responder diciendo de que va a depender de la trayectoria, es decir, de cómo se lleve a efecto el fenómeno termodinámico. Por lo tanto, ya no es como en el caso de las variables de estado, en donde solamente el valor de la variable de estado depende del estado mismo. Acá, el valor de Q va a depender del estado inicial, del estado final, pero también de la trayectoria. Y cuando depende de la trayectoria, entonces se dice que el diferencial es inexacto porque usted puede tener distintos valores entre el estado inicial y el estado final, mientras que las variables de estado tienen diferencial exacto, es decir, un solo valor. Entonces, para distinguir a las variables que tienen diferencial inexacto de las otras, vamos a utilizar la letra delta y por lo tanto vamos a escribir, por ejemplo, diferencial de calor con la letra delta de Q. Bueno, lo vamos a parar acá porque enseguida se corta. Continuamos la próxima clase. ¿Listo? Inge.